¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Buenas noches. Dándole seguimiento pues al estudio de las discordancias gramaticales y todo lo que tenga que ver con la redacción en los párrafos. Estamos tratando lo que es el uso correcto de las preposiciones, las conjunciones y los adverbios. Recordemos pues que estos son elementos que forman parte de la oración y como tal tenemos que aprender cómo colocarlos en la posición correcta de la oración. Cada uno de ellos cumple una función gramatical, por eso es necesario ubicarlos correctamente, porque de lo contrario pues estamos alterando el significado del mensaje y podemos confundir a los que están leyendo, es decir, a los receptores de nuestros escritos. Así que entonces vamos a dar inicio pues cómo utilizar correctamente las preposiciones, las conjunciones y los adverbios en este caso. Bien, las preposiciones, pues en español tenemos las preposiciones que están aquí presentes, que se las estoy subrayando: a, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Bien, cada una de estas preposiciones, la función de ellas, es relacionar o unir elementos de la misma oración, es decir, que ellos van a insertar complementos del nombre o complementos del verbo, complementos circunstanciales de tiempo, de modo, de cantidad, de finalidad, etc. Entonces, ellos prácticamente, la palabra complemento es que añaden información necesaria para poder que el texto esté completo. Así que entonces, si estamos hablando de un complemento del nombre, pues amplía el significado del nombre o del sustantivo de quien estamos hablando. Si estamos hablando de complementos circunstanciales del verbo, pues nos indican el espacio, el lugar donde ocurrieron los hechos, el tiempo en que ocurrió. Estamos hablando de la finalidad con la que se hizo la acción. Estamos hablando también de la forma, del modo, de la cantidad. Y hay muchos complementos más que hacen que la oración tenga un poquito más de sentido y exista más detalles en la oración. Así que entonces cada uno de estos complementos van insertados por una de estas preposiciones, porque la función de ellas es unir los elementos: un sustantivo con un sintagma nominal, un verbo con un sintagma nominal, y esa es la acción de las preposiciones. Por lo tanto, las preposiciones no pueden estar aisladas al inicio de un párrafo o al final de un párrafo sin que esté uniendo nada, porque entonces no cumplirían la función fundamental, que es unir dos elementos. Para que ellas unan dos elementos, pues tienen que estar en el medio, ¿cierto? Así que entonces vamos a ver los ejemplos sencillos que nos muestra este libro, ¿verdad? Por ejemplo, dice: está bajo la silla. Está es el verbo y bajo la silla pues es un circunstancial de lugar, ¿verdad? Y esto indica aquí que el lugar, ¿dónde está? Responde la pregunta: ¿dónde está? Bajo la silla. Entonces, esta preposición bajo inserta el complemento circunstancial del lugar. Nos indica dónde está, bajo la silla. Entonces, la silla, pues un sintagma nominal, un determinante y un sustantivo, ¿ya? Esto es lo que le llamamos sintagma nominal, formado por un determinante, la, y un sustantivo, silla. Y en este caso la preposición bajo está insertando aquí el complemento circunstancial del lugar. Observen. Por eso ella está aquí uniendo este verbo con este sintagma, ¿ya? Así. Esa es la función de las preposiciones. Y aquí vienen más complementos. Viene con el jefe, se halla en otro lugar, quedó entre escombros, camina hacia el parque. Miren que aquí es un complemento circunstancial de compañía. Responde con quién viene, con el jefe. Aquí se halla en otro lugar, donde se halla, otro complemento circunstancial del lugar. Camina hacia el parque, otro circunstancial del lugar. Acá, por ejemplo, se hará para mejorar. Aquí es un complemento circunstancial de finalidad. Responde a la pregunta: ¿con qué fin, con qué propósito se hará? Para mejorar. Este es un complemento circunstancial de finalidad. Se hará por responsabilidad. ¿Por qué causa? ¿Por qué motivos? Por responsabilidad. No viene hasta el lunes. Miren que este es un complemento circunstancial de tiempo. Esa hasta, la preposición hasta, está indicando aquí un circunstancial de tiempo, ¿ya? No viene hasta cuándo, hasta el lunes, ¿ya? Entonces el lunes acá es el sintagma nominal. Observen pues que cada uno de estos ejemplos que están aquí
están las preposiciones incluyendo un complemento circunstancial, en este caso, complementos del verbo, ¿ya? Si queremos por lo menos utilizarlas dentro dentro del sujeto, porque ellas también aparecen dentro del sujeto, como complementos del nombre. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, la casa de madera o la casa de mi abuela. Miren que la casa de mi abuela, ese es el sujeto. Vamos a suponer que ese sea el sujeto. Y ahí la preposición es de, la casa de mi abuela. Entonces, la casa es el sustantivo principal. Y de mi abuela, pues entonces el complemento del nombre casa. No es la casa de mi tío, no es la casa de mi amiga, no es la casa de mi papá, sino la de mi abuela. Entonces, de mi abuela es un complemento o una información extra que estamos añadiendo para explicar de quién es la casa de mi abuela. Entonces, ahí de, la preposición de está insertando pues un complemento del nombre casa, ¿ya? Entonces, esta es la función de las preposiciones. Vemos en qué lugar correcto deben estar ubicadas uniendo elementos. No pueden estar acá al inicio ni mucho menos al final de la oración, porque entonces no estarían haciendo la función pues que para la cual ellas están en el texto, ¿no? Que es unir. Bien, vamos a ver ahora dentro del marco del español existen también lo que son los grupos preposicionales. Vamos primero con estos, antes que explicarles la frase de enlace. Los grupos preposicionales, pues la palabra dice son grupos con preposiciones. Miren, observen estos grupos. ¿Por qué le llaman grupos? Porque miren, inician con preposición y terminan con otra preposición. A pesar de, con base en, con la finalidad de, en aras de, en virtud de, en relación con, ¿verdad? En cuanto a, de acuerdo con, de conformidad con, en concordancia con, en razón de, en contra de, por causa de y por motivo de. Bueno, estos son unos cuantos grupos preposicionales que el expositor da como ejemplo. Hay más, pero estos son los más utilizados. Entonces observen que inician con preposición, terminan con preposición. Inician con una preposición y terminan con otra preposición. La misma función que ejercen las preposiciones, que es unir dos elementos, esa misma función ejercen los grupos preposicionales, relacionar o unir dos elementos de la oración. Introducen también complementos del verbo. ¿Ya? Aquí están. Vamos a ver cómo funcionan. Miren los ejemplos. El banco recibió nota, miren aquí, en relación con el traslado que usted esperaba. Observen que esta oración pues es una oración compuesta. Tiene más de un verbo. Aquí hay un verbo, recibió, y acá otro verbo, esperaba. Claro está que esta oración es una oración subordinada. ¿En qué sentido? Porque aquí hay una oración principal. El banco recibió la nota. La oración que sigue es una oración subordinada. El traslado que usted esperaba. Entonces, por esa razón, esta oración es compuesta. Pero, ¿qué une estas dos oraciones? Esta oración principal y esta oración subordinada, ¿qué las une? Pues el grupo preposicional que está aquí, en relación con. Entonces, esta es la función de los grupos y las preposiciones. ¿Qué hacen? Unir dos elementos, relacionan esta oración con esta oración. Así que esta es la posición que deben de tener los grupos preposicionales, de igual manera las preposiciones, en el centro. Nunca podemos colocar este grupo preposicional acá al inicio, ni mucho menos al final. ¿Por qué? Porque no tendría sentido el texto y ellas no estarían cumpliendo con la función que es unir. Entonces, si se la ponemos acá al inicio, pues nada más está uniendo un solo brazo y el otro, ¿qué pasó? ¿Ya? Entonces queda como incompleto. Entonces, esta forma de redactar, de no colocar correctamente los grupos preposicionales en el lugar indicado, traen como consecuencia esto, que usted pueda interpretar mal el mensaje. Ya, y también la persona que lee, pues tiene que decodificar el mensaje, armar el orden lógico de la oración para poder comprender
qué es lo que realmente usted quiso transmitir. Entonces eso trae como un esfuerzo para la otra persona que está leyendo y tiene la gravedad de que pueda entonces confundirse, ¿no? Entonces miren aquí el otro ejemplo. La junta directiva tomó un acuerdo con base en la ley emitida para regular esos casos. Estas son las dos frases que está uniendo el grupo preposicional, ¿ya? Perdón, aquí hay una oración y aquí está la otra oración, ¿ya? ¿Ven? Entonces, este despacho trabaja con la finalidad de prevenir cualquier huelga de los maestros. Con la finalidad de, miren, aquí está el grupo preposicional uniendo. Se harán cambios de acuerdo con las reglas contenidas en el estatuto. Se harán cambios en la primera oración y la otra oración en las reglas contenidas en el estatuto y el grupo preposicional en el centro, ¿verdad? El ajuste se hizo sobre la base de las normas jurídicas que corresponden. Observen pues entonces, esta es la posición correcta de los grupos preposicionales al igual que las preposiciones. Apréndanse eso pues. Entonces, vamos a ver aquí estos ejemplos cuando usted no coloca correctamente los grupos preposicionales o las preposiciones en el lugar que le corresponde. Dice aquí, la oración tiende a complicarse cuanto mayor sea su extensión y desorden. Porque una vez que usted mueve este elemento y lo coloca en el lugar que no es, ya usted está provocando un desorden en la oración. ¿Ya? Entonces trae como consecuencia, como les dije, la falsa interpretación del mensaje. Miren aquí, de conformidad con, ya de aquí vemos que este es un grupo preposicional. Inicia con preposición, termina con preposición. De conformidad con. Aquí hay dos preposiciones, de y con, ¿ya? Entonces dice aquí, de conformidad con el principio indubio pro reo contenido en la ley, el juez decidió dar por terminado el caso y absolver al imputado. Entonces, observen aquí que nosotros tenemos un desorden, porque aquí podríamos decir, no, es que aquí están hablando del principio de indubio pro reo. Y otro puede decir, no, estamos hablando de la ley. Otro dice, no, estamos hablando del juez. Ah, no, es que estamos hablando del imputado. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Entonces, esto es lo que provoca el desorden de colocar estos grupos preposicionales al principio. Miren, observen esto. Él está al principio, ¿ya? Aquí solamente está uniendo esto. ¿Y dónde está la otra parte que él debe unir? No está. ¿Por qué? Porque usted lo colocó en un lugar inapropiado. Él debe estar en el centro, uniendo dos elementos tal y como ustedes lo han visto acá en estos ejemplos, ¿ya? Entonces, profesora, ¿qué podemos hacer para organizar este texto? Bueno, utilicen el orden lógico. Primera pregunta, ¿de quién se está hablando? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿Cuál es el verbo? Y luego entonces colocamos el predicado, ¿ya? O el resto de lo que forma parte del verbo, los complementos. Entonces, de conformidad con el principio indubio pro reo contenido en la ley, el juez decidió dar por terminado el caso y absolver al imputado. ¿Qué sucedió aquí? ¿De quién se está hablando? ¿De quién? Del juez. Este es el actor. ¿Qué hizo el juez? Decidió dar por terminado el caso y absolver al imputado. Ahora sí viene la otra parte del texto. Viene el grupo preposicional de conformidad con el principio indubio pro reo contenido en la ley. ¿Ya? Entonces, este texto está al revés y está en desorden y podemos entonces comprenderlo mal o hacer conjeturas que realmente no era lo que queríamos decir. ¿Por qué? Porque usted hizo una discordancia aquí o simplemente no estructuró el mensaje de forma correcta. Así que entonces sería el juez, el principal actor, viene el verbo principal que decidió. ¿Qué decidió? Viene el objeto directo, dar por terminado el caso. ¿Y qué más? Absolver al imputado. Esta es una oración coordinada. Y luego viene el grupo preposicional que da inicio a la otra oración con el principio indubio pro reo contenido en la ley. ¿Ven? Aquí hay otra oración. Dice, de acuerdo con otro grupo preposicional acá al inicio.
la sentencia emitida el 12 de mayo del corriente y con la finalidad de aquel otro grupo preposicional, pero este está ubicado correctamente, previene un mal mayor, no tendrá el imputado que firmar nunca más ni acercarse a los estrados judiciales. ¿Qué sucede? Que aquí nuevamente vemos el error de comenzar con estos grupos preposicionales. Él solamente está uniendo un solo bloque de oraciones y está al principio, ¿verdad? Obsérvenlo. Así que entonces tenemos que ubicar dónde debe de estar él. Entonces, hacemos la pregunta, ¿de qué se está hablando aquí? ¿Quién es el actor? ¿Quién es el sujeto? ¿Cuál es el verbo principal? Y damos orden lógico a la oración. De acuerdo con la sentencia emitida el 12 de mayo del corriente y con la finalidad de prevenir un mal mayor, no tendrá el imputado que firmar nunca más ni acercarse a los estrados judiciales. Entonces quiere decir que aquí no estamos hablando de la sentencia emitida, ni mucho menos de que no podrá, de los estrados, ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de quién, del imputado. ¿Qué es lo que pasa con el imputado? El imputado no tendrá que firmar nunca más ni acercarse a los estrados judiciales. Ahora viene el grupo preposicional, de acuerdo con la sentencia emitida el 12 de mayo del corriente y con la finalidad de prevenir un mal mayor. Entonces, observen el desorden que había aquí, ¿ya? Entonces, aquí empezamos con el imputado. El imputado, ¿qué pasa con el imputado? Viene entonces el verbo principal. No tendrá, una negación, adverbio de negación, no tendrá que firmar nunca más ni acercarse a los estrados judiciales. Ahora viene el grupo preposicional que va a unir a esta oración de acuerdo con la sentencia emitida el 12 de mayo del corriente y con la finalidad de prevenir un mal mayor, ¿ya? Bueno, lo bueno de este libro es que ustedes tienen los ejemplos y aquí el expositor coloca automáticamente la corrección de cómo debe estar el texto que está aquí, de los ejemplos que están errados, ¿ya? Él viene y le pone acá la corrección. Observen, ven que aquí están las correcciones. Así que entonces, ¿ustedes qué van a hacer en el ejercicio número 5? Bueno, en este ejercicio número 5, ustedes van a elegir las oraciones que se le asignaron en la plataforma y luego entonces usted va a reelaborar el texto corrigiendo, ¿cómo? Colocando correctamente la preposición o el grupo preposicional en el lugar que le corresponde. Así que entonces usted tiene que prácticamente organizar el texto, darle coherencia, darle el orden lógico para que usted pueda arreglar la redacción de este párrafo. ¿Qué tiene que hacer? Pregúntese número 1 de quién se está hablando. ¿De quién habla aquí? Luego entonces coloca el verbo y luego los complementos, ¿ya? Mire, vamos a hacer este ejemplo aquí. Por ejemplo, para aplicar el reajuste, el contratista deberá presentar en su oferta un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que componen su precio, incluyendo un desglose de los precios unitarios, ¿bien? Entonces, aquí, ¿de quién se está hablando? Pues del contratista. Aquí estamos hablando de este señor que está aquí. ¿Y qué es lo que él tiene que hacer? Deberá presentar en su oferta un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que componen su precio, incluyendo un desglose de los precios unitarios. Ahora viene la preposición. ¿Con qué finalidad? Para aplicar el reajuste, ¿ya? Ahora, esta oración lo único es que inició con el complemento circunstancial de finalidad. ¿Con qué finalidad? Para aplicar el reajuste. Y luego puso todo lo que fue prácticamente el texto principal, lo dejó de último, invirtió. Esto se llama hipérbato. Aquí prácticamente hubo un hipérbato. Observen que aquí colocó la coma, indicando que hay una inversión. Pero realmente, si usted quiere cumplir con la norma y quiere elaborar el texto con el orden lógico, pues entonces empezaría desde aquí, ¿ya? Y al final entonces iría el complemento circunstancial de finalidad, que sería para aplicar el reajuste. Entonces usted coloca todo este texto
el contratista deberá presentar todo lo demás y al final para aplicar el reajuste, ¿ya? Esto es lo que hay que hacer. Búsquele el lugar exacto donde usted tiene que ubicar, donde tiene que reestructurar la posición del grupo preposicional, ¿ya? Todo esto está aquí, observen, indicando pues que están iniciando con estos grupos preposicionales y están mal, pues hay que buscarles el lugar que debe de ser, ¿ya? Pues aquí no están haciendo ninguna función gramatical, observen, ¿ve? Todas inician con preposiciones, así que hay que ubicarlas, ¿ya? Bien, esto en cuanto a los grupos preposicionales y las preposiciones. Ahora, aquí como les dije, les iba a dejar esto de último, las frases de enlace. Bueno, las frases de enlace también se forman con preposiciones, pero a diferencia de las preposiciones y de los grupos preposicionales, las frases de enlace sí pueden iniciar los textos, los párrafos. ¿Qué quiere decir? Que usted las puede iniciar al iniciar un párrafo, al iniciar una redacción, usted puede utilizar las frases de enlace porque ellas son prácticamente como conectores, son marcadores discursivos que ellas sí relacionan el texto anterior con el que viene. Así que entonces ellas sí usted las puede utilizar al iniciar un párrafo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice, existen frases de enlace que inician con preposición sin que esto constituya un error, porque se hayan relacionando un párrafo con otro. Luego de la frase inicia la oración en orden con el sujeto respectivo o bien con el verbo si este fuera tácito e impersonal. Bueno, en el internet hay demasiadas frases de enlace, aquí solamente hay unas cuantas. Usted puede buscar en el internet conectores o marcadores discursivos de español y le va a arrojar pues una tabla. Cada uno de ellos cumple una función y no se pueden utilizar de forma arbitraria. ¿Por qué? Porque la función de las frases de enlace es relacionar el texto. Ya. Entonces, por ejemplo, miren esta frase de enlace. Sin embargo, por otra parte, por otro lado, por consiguiente, de este modo, de esta manera, de esta forma, en consecuencia. Profesora, pero ¿cómo yo las distingo de los grupos preposicionales? Bueno, las frases de enlace nada más tienen una preposición y lo que le sigue al lado es un término o un sustantivo. En cambio, los grupos preposicionales inician con preposición, terminan con preposición. Y en el centro va el sustantivo. Observen. Así que entonces esa es la diferencia de las frases de enlace. Miren, ¿ven? Sin embargo, este es un sustantivo, un término, preposición, un sintagma nominal, preposición, un sintagma nominal, preposición, otro término, preposición, sintagma nominal, y observen, eso es las frases de enlace. Hay muchas frases de enlace, como les dije, ustedes pueden buscar acá en el internet y ponen marcadores discursivos. Mira, aquí están marcadores discursivos en español y ustedes verán que pueden ir a las imágenes si gustan y hay una tabla. Ve, aquí están. Estos marcadores discursivos, pues ustedes los van a utilizar de acuerdo al mensaje que usted quiera relacionar. Si usted lo que quiere es ordenar el discurso, pues entonces usted puede utilizar este tipo de frases de enlace. Antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un lado, por otro lado, por último, para empezar, a continuación, primero, después, luego, finalmente, para terminar. Todo estas frases que están aquí permiten ordenar el discurso. ¿Ya? Pero, ay, profesora, a mí me gustaría explicar algo. ¿Qué frases de enlaces puedo utilizar? Aquí dice, ¿ve? Aclarar o explicar. Es decir, o sea, esto es, en efecto, conviene subrayar, dicho de otra manera, en otras palabras. Con esto quiero decir, cada una de ellas, eso sí, usted tiene que colocarlas entre comas en caso de que ellas vayan en el medio. Si van al inicio del texto, después de escribirla, ponga una coma. Antes de nada, coma, es decir, coma si va al inicio del texto, ¿ya? Recuerden que estas sí se pueden utilizar al inicio de un texto, las frases de enlace.
Profesora, yo quiero por lo menos una frase de enlace que me sirva para indicar consecuencias. Bueno, aquí están las frases de enlace que le indican consecuencias. Por esto, por tanto, en consecuencia, por consiguiente, como resultado, por lo cual, de modo, de manera que, de ahí que. Profesora, yo quiero presentar ejemplos en un texto. Bueno, aquí hay frases de enlace que usted puede utilizar para iniciar un ejemplo. Aquí está que, por ejemplo, este está cansado, ya lo hemos tenido ya mucho uso. Bueno, pero ya sustitúyalo concretamente, coma, en concreto, coma, en particular, coma, pongamos por caso, coma. Miren, aquí está cada una de las formas de que usted quiera relacionar un texto. Si lo que usted quiere presentar es un contraste, una oposición de ideas o de argumentos, mira, aquí están las frases de enlace. Pero esta es la conjunción adversativa, también está pero el que más utilizamos en los textos. Pero puede sustituirlo por el contrario, aunque, sin embargo, a pesar de, no obstante, en cambio, al contrario. Mire que hay diferentes frases de enlace que indican lo mismo. Y así no utilizamos tanto este pero que está gastado, ¿ya? Así que entonces esto se los dejo pues como un tips para que ustedes puedan seguir utilizando más frases de enlace que les van a servir en sus redacciones, ¿ya? Bien, esto en correlación pues a la enseñanza de lo que son las preposiciones. ¿Qué pasa con el grupo de las conjunciones? También ocurre lo mismo. Las conjunciones, pues ellas están en el texto, las utilizamos para unir siempre dos oraciones simples. Recuerden que la oración simple es la que se forma con un solo verbo, ¿ya? Y las oraciones compuestas pues tienen más de un verbo. Entonces, ellas están para relacionar este tipo de oraciones. Por lo general, la vamos a encontrar en el medio porque la función de ella es relacionar. Así que entonces su función le obliga a estar colocada dentro del párrafo, no al inicio de un párrafo ni mucho menos al final, porque ellas están dentro. Por consiguiente, su uso al inicio constituye ¿qué? Un error gramatical y tiende a confundir el significado del texto, llevando al lector a recibir un mensaje equivocado. Bien, ahora bien, les explico, hay diferentes tipos de conjunciones. Hay conjunciones coordinadas y conjunciones subordinadas, ¿ya? Eso sería otra clase, pero es bueno que usted las tenga. Si usted busca aquí en internet, ¿verdad? Todo está en internet, ¿verdad? Todo. Vamos a agarrar aquí. Vamos a buscar aquí las conjunciones en español. Y verá que aparece los tipos de conjunciones. Hay una clasificación, vamos a utilizar que está un poquito más claro. Hay diferentes tipos de conjunciones. Están las conjunciones, ¿verdad? Uy, un momentito, vamos a ver si me puede dar otra. A ver, aquí, abrir, no me la permite. Bueno, aquí, observen que hay conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes, ¿ya? Vamos a ver si encontramos otra porque está como que no. Bueno, yo creo que aquí las pueden ustedes visualizar, ¿ya? Déjenme ver para ver otra aquí. Buscar otra que sea más. Bueno, estas conjunciones. Esta es la más completa. Creo que esta es la clasificación que está más. ¿Bien? Entonces, este tipo de conjunciones las hay coordinantes y las hay subordinantes. ¿Ven? Dentro de las coordinantes, ¿por qué les llaman coordinantes? Porque coordinan dos oraciones del mismo nivel sintáctico, dos oraciones simples, y las separa una conjunción adversativa, o puede ser una conjunción copulativa, distributiva, disyuntiva y explicativa. Las adversativas están las que indican contraste, oposición, pero, como les expliqué hace un rato, más, pero este más es sin tilde, que equivale a pero. Sin embargo, indican que adversidad o oposición. Yo, por ejemplo, quiero contradecir algo. Vamos a suponer que quisiera irme a la playa, sin embargo, tengo que trabajar mañana. Ya, entonces ese sin embargo indica que hay una oposición. No puedo ir a la playa porque tengo que trabajar. Entonces hay
hay una oposición. Ese sin embargo indica pues la oposición. Y usted lo puede sustituir o conmutar por pero o por más, ¿ya? Que indican lo mismo. Copulativas, la I y la E son equivalentes e indican que usted va a añadir información. Fui al parque y me encontré a mi mejor amigo. Entonces ese I está añadiendo otra información, otra oración, al igual que la E, que es equivalente. El ni también, que es negativo, ni trabaja ni estudia, ni fue al colegio, ni tampoco hizo la tarea. Así que esas son dos oraciones que está uniendo ni. Y el que es subordinante, ¿no? Las distributivas, aquel, ya, bien, cerca, lejos, bien trabaja, bien estudia, ¿ya? Ya vienes o ya demoras. O sea, son prácticamente estas frases distributivas más bien se utilizan en expresiones retóricas o proverbiales. Disyuntivas, la O y la U, que son equivalentes. Las disyuntivas ofrecen una oración de tipo optativa. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, o trabajo o estudio, o las dos cosas. Entonces estamos en como una disyuntiva, tenemos que elegir qué es lo que realmente nos conviene. Entonces ahí lo que le llaman disyuntiva. O vienes o te quedas. Entonces esa O indica disyuntiva. Hay que elegir una opción para tomar la decisión. Las explicativas, pues como le dice la palabra, explican algo. Esto es, o sea, es decir, estas son las coordinantes, ¿ya? Y las conjunciones subordinantes, pues hay de tipo condicionales que ofrecen condiciones. Sí, que es un sí sin tilde, que establece una condición, el cómo para comparar, a menos que. Por ejemplo, condicionales, yo voy si me invitas un helado, yo voy si vas conmigo, yo voy al parque si me pagas los juegos mecánicos, yo voy si me acompañas hasta el final de la cita. Entonces son condiciones. Causales, bueno, las conjunciones causales, la palabra dice establecen causa, porque, pues, por lo general utilizamos el porque, ¿ya? Que indica causa. No fui a la universidad porque me sentía muy cansada. Entonces ese porque indica la causa. Y las consecutivas establecen las consecuencias, por lo tanto, luego, así que, por consiguiente, establecen pues consecuencia. Como no estudié, por consiguiente fracasé, ¿ya? Esa es la consecuencia. Y las concesivas, que son también, establecen una oposición, pero igual que las adversativas, que ofrecen oposición, pero la diferencia es que las concesivas, a pesar de que hay una oposición, usted puede completar el objetivo, usted puede cumplir su finalidad, pues, su visión. Por ejemplo, a pesar de que está lloviendo, fui al colegio o fui a la universidad. Entonces ahí había una oposición, estaba lloviendo, pero con todo y que llovió, yo me fui para el colegio o para la universidad. Así que ahí no hay nada que lo detenga a cumplir su función o su fin, pues, su objetivo, que era ir a la universidad. Así que entonces esa concesiva hace eso, que establece un obstáculo, pero al final usted logra cumplir su objetivo. Obtuve malas notas en español, a pesar de que me esforcé, pude lograr llegar al final del curso, pues. A pesar de que tuve malas notas, logré pasar el curso. Entonces esas son las concesivas. Aunque obtuve malas notas, logré pasar el curso, ¿ya? Y las de finales no es que sean finales, sino que son de finalidad. ¿Con qué objetivo se utiliza? ¿Con qué objetivo se hizo o se va a hacer? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿A fin de qué? Yo estudio a fin de ser un profesional de registros médicos. Yo estudio a fin de ser un criminalista, para ser un criminalista, un médico forense, qué sé yo. Y las comparativas, pues comparan tal como, más que. Recuerden que comparamos de manera igualitaria, de manera superior o de manera inferior. Tú eres tan parecida como tu hermana. Te pareces tanto a tu mamá,
¿ya? Tú eres tal igual como tu mamá. Tú eres más hermosa que tu hermana. O tú eres menos hermosa que tu hermana. Entonces estamos comparando. Y las de modales ofrecen modo, como según, lo hice según lo establecido en la ley. Lo hice como me lo pediste. Entonces estos son subordinantes de modo. Y de tiempo, pues establecen el tiempo. Cuando, después. Vengo después que termine la tarea. Del lugar, donde. Entonces todas estas son conjunciones que establecen subordinación, pero se utilizan más que nada en esto, en oraciones subordinadas compuestas, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá los ejemplos, ¿no? Lo importante es que las conjunciones, como le estaba explicando en la teoría, constituye un error colocarlas al principio. Miren, observen, ¿ve? Este es el error de colocar estas conjunciones al principio del texto. Ya ustedes leyeron la teoría, ya pudieron cerciorarse de que esto constituye un error gramatical. Así que entonces nunca coloquen una conjunción al inicio de un párrafo, porque ellas deben estar en el medio, uniendo las oraciones simples o oraciones subordinadas, dependiendo si son conjunciones coordinantes o subordinadas. Entonces, mira aquí, aunque hizo un enorme esfuerzo, no se pudo. ¿Ven? Ese aunque hizo un enorme esfuerzo, no se pudo, eso no es así. Entonces, ¿cómo sería el orden lógico? Mire que esta es una oración compuesta. Aquí está el verbo hacer, hizo, y acá está el verbo poder. ¿Ven? Entonces hay dos verbos aquí, pero ¿qué pasa? Esta oración está mal, ¿ya? Así que sería, no se pudo, coma, aunque se hizo un enorme esfuerzo, aunque hizo un enorme esfuerzo. No se pudo, aunque hizo un enorme esfuerzo. Pues se pretende el éxito, se trabaja fuerte. No, se trabaja fuerte, coma, pues se pretende el éxito. Porque no hay recurso, no se logrará. Es no se logrará, coma, porque no hay recurso, viene la causa. Esta es una subordinada de causa. Esta es una subordinada de consecuencia. Este es una coordinada adversativa, igual que esta, ¿ya? Pero no se tuvo éxito y se trabajó mucho. ¿Cómo es eso? O sea que hay dos conjunciones, está pero y está la i. Miren esto. Entonces tenemos que eludir una. Tenemos que tomar la decisión qué es lo que queremos enfocar. Si queremos presentar una relación adversativa o coordinada. ¿Qué es lo que queremos lograr? Yo pienso, se trabajó mucho, coma, pero no se tuvo éxito. ¿Ya? Entonces ahora sí, no es que pero no se trabajó, pero no se tuvo éxito y se trabajó mucho. Eso está mal, ¿ya? Entonces, la idea es que las conjunciones no sean enfocadas al inicio de un párrafo. Eliminen este tipo de redacciones en sus textos para que pueda haber comunicación. Bueno, aquí están las correcciones, ¿ve? Eso es lo bueno del libro. Y aquí está, por ejemplo, un ejemplo, miren aquí. Aunque se llevaron a juicio todos los testigos que él propuso, está aquí falta una tilde, el texto no le puso tilde, que él propuso creyendo que eran suficientes para salir en libertad, no se logró probar su inocencia. Observen que inicia con una conjunción y observen que aquí esto está en desorden, ya no está enfocada en el medio. Así que tenemos que buscar primero de qué se está hablando aquí. El libro te está separando la primera oración, que es esta, y la oración principal sería no se logró probar su inocencia, ¿ya? Dice, aunque se llevaron a juicio todos los testigos que él propuso, creyendo que eran suficientes para salir en libertad, coma, no se logró probar su inocencia. Entonces no debería iniciar un párrafo con esta conjunción. Entonces sería no se logró probar su inocencia, coma, aunque se llevaron a juicio todos los testigos que él propuso que eran suficientes para salir en libertad. Aquí está la corrección, ¿ve? Esta es la verdadera posición de las conjunciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer en la tarea? Bueno, en el ejercicio 6, reelaborar los párrafos colocando la conjunción donde debe de ir, ¿ya? Donde debe de ir. Todas están iniciando con conjunciones. Miren, en este caso, aunque, ¿ve? Aunque. Y aquí hay dos, miren, pero también.
una de las dos tiene que eliminarse. Miren lo que dice aquí en las instrucciones. Relabore los siguientes párrafos colocando las conjunciones en el lugar que le corresponde dentro de las oraciones o bien eliminándolas cuando no proceden. Si usted ve que aquí hay una conjunción que no procede, pues elimínela y elija cuál de las dos o cuál es el tipo de relación que usted quiere establecer. Si es de adversidad o es de añadir información, ¿ya? O es coordinada. Entonces, aquí es de causa, miren el porqué, pero adversativa. Miren, todas inician conjunciones. ¿Qué tiene que hacer usted? Relabore, ¿ya? Relabore y corrija y coloque la conjunción en el medio donde realmente conviene. Pero para hacer eso, tenemos que primero pensar de quién se está hablando, ¿ya? Vamos a hacer la número 1. Por ejemplo, dice, aunque la interacción que se presenta en los debates de los juicios penales no corresponden a la dinámica normal de una conversación, sí se caracteriza por la proximidad física de los involucrados en el evento sociolingüístico. En otras palabras, se trata de la comunicación cara a cara. Bien, entonces observen aquí que iniciamos con la conjunción aunque. Entonces nos preguntamos, ¿de qué se está hablando? De la interacción que se presenta en los debates. A ver, dice, en los debates de los juicios penales no corresponde a la dinámica normal de una conversación. Sí se caracteriza por la proximidad física de los involucrados en el evento sociolingüístico. En otras palabras, se trata de una comunicación cara a cara. Observen. Entonces yo empezaría por aquí, que se está hablando de la interacción que se presenta en los debates de los juicios penales. ¿Qué pasa con esta interacción? Dice, no corresponde a la dinámica normal de una conversación. Entonces, ¿a dónde yo voy a colocar este aunque? Yo puedo colocarlo aquí. Aunque, ¿ya? Viene la conjunción. Aunque sí se caracteriza por la proximidad física de los involucrados en el evento sociolingüístico. En otras palabras, se trata de una comunicación cara a cara. Entonces, este aunque lo trasladamos y lo colocamos aquí en el medio, dándole una coherencia y dándole esa formalidad al texto. Entonces, ya automáticamente el texto coge sentido y vemos de qué es lo que se trata. De que la interacción que se presenta en los debates, ¿verdad? Esto no corresponde solamente a una conversación, aunque sí se caracteriza por la proximidad física de los involucrados, ¿ya? Así que entonces, a igual manera pasa lo mismo acá, aunque se podría tratar de argumentar que se trata de una estrategia como cualquier otra, el hecho es que se comete un atropello contra el testigo al decirle que él ha dicho algo cuando en realidad es falso. ¿De qué se habla aquí? De nuevamente vemos una conjunción al principio, tenemos que corregir, ¿ya? Entonces dice aquí, aunque se podría tratar de argumentar que se trata de una estrategia como cualquier otro, el hecho es que se comete un atropello contra el testigo. Entonces yo pienso aquí que el hecho es que se comete un atropello contra el testigo al decirle que él ha dicho algo cuando en realidad es falso, aunque se podría tratar de argumentar que se trata de una estrategia como cualquier otra. Entonces todo lo inverso, ¿eh? Bien, entonces yo espero pues que ustedes puedan corregir, escojan las oraciones, ¿ya? Armonicen el texto, ubiquen la conjunción en el lugar correspondiente y denle coherencia al texto. Siempre y cuando tenga coherencia, se puede entender dónde usted va a colocar la conjunción. Lo que debe de evitar es que esto esté aquí iniciando el texto. Recuerden la coherencia, saber de quién se está hablando. Primero, reconocer el sujeto, luego colocar el verbo y los complementos circunstanciales, ¿ya? Por último, entonces estamos con los adverbios. Recuerden que los adverbios son modificadores del verbo, modifican también a otro adverbio y también modifican a los adjetivos. Pero cuando van modificando los verbos, pues ellos van junto al verbo. Ad quiere decir añadido, verbo, junto al verbo. Entonces los adverbios son, al igual que las conjunciones y las preposiciones, son elementos invariables de la oración, es decir, que ellos no cambian. Ustedes no van a ver nunca una preposición en plural y ni una preposición en masculino o femenino. Al igual que los adverbios no tienen género, no tienen número. Ustedes no los ven ni en plural ni en singular, siempre están neutros. Así que los adverbios que tenemos en español, hay adverbios de tiempo, así que ellos insertan complementos o circunstancias en la oración, circunstancias de tiempo, circunstancias de lugar,
cantidad, afirmación, negación y modo. Entonces prácticamente ellos sustituyen a los complementos circunstanciales de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación y negación y modo en la oración. ¿Cuáles son esos adverbios de tiempo? Siempre tenemos aquí nunca, jamás, hoy, ayer, mañana, cuando, mientras. Todos estos son adverbios de tiempo. Oye, ¿cuándo vas a ir a la casa? Ah, mañana. Yo mañana iré a tu casa. ¿Ya? Entonces ese mañana indica una circunstancia de tiempo. Yo iré mañana. Mire que el verbo principal es ir. Yo iré. ¿En qué momento? Mañana. Entonces mañana está modificando al verbo ir. ¿De qué manera? De tiempo. Circunstancia de tiempo. Entonces estos son los adverbios. Van junto al verbo. De lugar. Indican lugar. Y sustituyen al complemento circunstancial de lugar. Por ejemplo, ¿dónde está el baño? El baño está ahí. Y ese ahí, pues en la escalera, al frente de la dirección, al frente del pasillo, qué sé yo qué. Pero ese ahí responde a un lugar, igual que aquí, allí, allá, acullá y dónde. ¿Ya? Entonces, todo esto son adverbios de lugar. Cantidad, más, cuánto, también y nada. Ese más con tilde porque equivale a cantidad. Quiero más café, quiero más comida, ¿ya? Entonces eso indica una cantidad. Afirmación, de afirmación que sí están afirmando algo, sí con tilde, cierto, seguro. Y negación, no, nada, nunca, ¿verdad? De modo, así, mediante y como. Así que entonces todos estos son los adverbios conocidos en español. Y algunos adverbios también se le agregan el sufijo mente, ¿verdad? Y prácticamente al agregarle el sufijo mente, se convierten en adverbios de modo y en algunos casos en adverbios de, creo que es de tiempo, ¿ya? Porque indican algún tipo de circunstancia de modo. Entonces, hay que tomar en cuenta, como les dije, que los adverbios no tienen género, ni mucho menos número. Género quiere decir que ellos no tienen femenino ni masculino. Y números no tienen singular ni plural. Y la gente tiende a decir, por ejemplo, aquí en este ejemplo, aquí dice medio frío. No es media fría para decirle a la cerveza o a la bebida o a la chicha o al jugo que se está tomando. No es media fría, sino medio fría. Fría es el adjetivo y medio es el adverbio. Medio es un adverbio de cantidad. Por lo tanto, entonces él tiene que ir es así, neutro, medio. Entonces aquí está pues anunciando algún tipo de anomalías que se dan con este tipo de adverbios, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay otros adverbios, como les dije, como en el caso de los de modo y los del caso del lugar y de tiempo, que indican, que insertan oraciones subordinadas como de cuándo, que establece el lugar, tiempo, dónde, que establece el lugar, mientras, que establece tiempo, y cuánto, que establece cantidad. Prácticamente ellos se convierten en adverbios subordinados, ¿no? En este caso, para indicar cantidad, tiempo y modo y lugar. Vamos a ver los ejemplos. Miren, observen, el estudiante será presentado mañana ante el director de la universidad. Observen que el estudiante es el sujeto, será presentado, pues es el verbo, aquí es la perífrasis verbal, y automáticamente viene el adverbio, modificando la circunstancia de tiempo. ¿En qué momento? Cuando el estudiante será presentado, mañana. ¿Ya? Y ya esto que está acá es el circunstancial del lugar. ¿A dónde? Ante el director de la universidad. Observen, miren. Entonces este mañana es el adverbio de tiempo y observen dónde se coloca. Cerca del verbo. Cerca del verbo. Si usted quiere invertir la oración con un hipérbato, ubíquelo entonces con coma. Mañana, coma, el estudiante será presentado ante el director de la universidad. Ya entonces usted está rompiendo el orden lógico, pero tampoco está cometiendo una falta. Ya no comete falta. Porque los adverbios sí pueden colocarse, pues, esto de manera correcta, siempre y cuando usted marque el hipérbato con la coma. ¿Ya? Su padre se presentó allí sin avisar. ¿Okay? Mira, aquí se presentó es el verbo y allí, ahí automáticamente va el adverbio modificando al verbo principal.
Allí representa un lugar. Padre se presentó en la escuela, en el colegio, en el banco, en el parque, pero ese es un lugar. Entonces allí está reemplazando el circunstancial del lugar, ¿ya? El testigo llegó tarde. Ese tarde indica un tiempo. Mañana, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, qué sé yo, qué tiempo. Pero esa tarde es un circunstancial de tiempo que indica, ¿verdad?, la hora en que llegó. Lo traerá cuando haya completado los requisitos. Ese cuando también indica el tiempo, ¿ya? ¿Cuándo lo va a traer? Cuando haya completado los requisitos. Estará donde Juan, el presidente ejecutivo. Ese donde establece el circunstancial del lugar y lo hizo como se acordó, circunstancial de modo, ¿ya? La forma de cómo se hizo, ¿ya? Entonces vamos a ver los ejemplos incorrectos de los errores que se cometen con los adverbios. Miren dónde van los adverbios, cerca del verbo, ¿ya? Cerca del verbo, nunca al revés. Mire, cuando revisó el contrato del gerente, se enteró que había cláusulas que perjudicaban las ganancias de la empresa. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí está invertida la oración, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos ordenar esto? Cuando revisó el contrato, el gerente se enteró que había cláusulas que perjudicaban las ganancias de la empresa. Entonces, decimos, el gerente se enteró cuando revisó el contrato de que habían cláusulas que perjudicaban las ganancias de la empresa. Entonces, todo al revés. Buscarle el orden lógico. ¿De quién se estaba hablando? Del gerente. ¿Qué pasó con el gerente? Él se enteró. ¿En qué momento? Cuando revisó el contrato, circunstancial de tiempo y adverbio de tiempo. ¿Y qué había? Que había cláusulas que perjudicaban a las ganancias de la empresa. Donde usualmente se reunían no había nadie, pues en la reunión a la que no fue, ¿verdad?, se acordó otro lugar. Entonces aquí hay un desorden también. Entonces no había nadie donde usualmente se reunían, pues antes se viene la conjunción consecutiva, pues se acordó otro lugar en la reunión a la que no fue. Entonces todo al revés. Entonces no había nadie. Ahora viene el circunstancial de la circunstancia del adverbio de lugar, donde usualmente se reunían. ¿Por qué causa o consecuencia? Pues en la reunión a la que no fue, se acordó otro lugar. Aquí, como se acordó en el contrato de la obra, se debe empezar con el edificio administrativo y luego seguir con el de operaciones, el parqueo y por último las zonas verdes. Entonces, aquí, como se acordó el contrato, es un circunstancial de modo, ¿ya? Podemos decir, el contrato de la obra se debe empezar como se acordó en el contrato con el edificio. Podemos poner hasta 2 puntos si queremos, 2 puntos con el edificio administrativo y luego seguir con el de operaciones, el parqueo y por último, coma, las zonas verdes. Entonces le damos un poquito más de toque y estilo a nuestra redacción. Todo es cuestión de coherencia y darle la lógica al texto, ¿ya? Ubicar coherentemente las unidades de los adverbios en el lugar que le corresponde, ¿ya? Bueno, aquí están las correcciones y aquí dan otros ejemplos que ustedes pueden revisarlos y practicar. ¿Qué van a hacer en el ejercicio 7? También elijan las oraciones, corrijan los adverbios. Miren, aquí hay un adverbio de tiempo al iniciar, busque la posición. Aquí hay un adverbio de afirmación al inicio, hay un adverbio de tiempo, adverbio de lugar. ¿Dónde lo vamos a ubicar correctamente? Tenemos que ubicarlo en el lugar que le corresponde. Vamos a ver este ejemplo número 1. Durante un año, a partir de la vigencia de esta ley, los pasajeros nacionales pagarán adicionalmente un impuesto de $17 a favor del gobierno central. Al término de dicho plazo, seguirán pagando el monto único de $27. Entonces, recuerden que siempre preguntarnos de qué se está hablando, quién es el sujeto. Ya sabemos que esto pues es un circunstancial de, cuando empieza con durante, es un adverbio de tiempo, ¿ya? Así que entonces este es un circunstancial de tiempo, vamos a ubicarlo con el orden lógico en el lugar que le corresponde. Se hablan de los pasajeros, que los pasajeros nacionales pagarán, entonces podemos insertar aquí rapidito, porque aquí está el verbo pagar, el circunstancial de tiempo que está por acá, ¿ya?
Los pasajeros nacionales pagarán durante un año a partir de la vigencia de esa ley adicionalmente un impuesto de $17 a favor del gobierno central al término de dicho plazo, seguirán pagando el monto único de $27. Eso es el correcto orden lógico de este párrafo, ¿verdad? Así que pues entonces estamos a la orden. Para la próxima clase estaremos viendo los gerundios, el verbo haber y el verbo hacer, su uso correcto en las redacciones. Ha sido un placer. Nos vemos. Hasta luego.